Buenas tardes a los que vais entrando. Bueno, dejamos unos un minutillo así y, y en nada empezamos. Muy buenas a los que estáis entrando. Ay, perdón. Bueno, si os parece, vamos empezando, que el tema de esta tarde es muy interesante. Vamos a hablar del enfoque comunicativo de las lenguas, ¿no? Cuando convocamos para este webinar nos planteamos varias preguntas, ¿no? ¿En qué consistía el enfoque comunicativo? ¿Qué esperábamos al aplicar ese enfoque en la enseñanza y aprendizaje de la lengua? ¿Qué era la competencia comunicativa? ¿No? Pues en este ratito vamos a introducirnos un poco, porque al final en esto, como en todo, bueno, pues se puede profundizar mucho más, pero así en líneas generales creo que nos puede ayudar el planteamiento del webinar que hemos hecho. Bueno, como siempre os digo, si tenéis cualquier duda o bien la podéis dejar en el chat y la contesto al final del webinar si la sé, y si no, siempre podemos estar en contacto a través del mail de Polygon, ¿vale? Para cualquier duda, sugerencia, etcétera, que tengáis. El enfoque comunicativo tiene como propósito esencial la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa. Esto es muy interesante porque además ahora la ley está planteada con un enfoque eminentemente competencial, ¿no? Entonces, este enfoque comunicativo, que no es de ahora explicaremos un poquito de dónde viene, se adapta perfectamente a las exigencias de la legislación actual. Es cierto que es algo, el enfoque comunicativo, que yo creo que todos los profes de lengua lo hemos echado en falta de alguna manera mientras hemos estado dando clase, y hemos intentado paliar las deficiencias del método o de la forma de enseñar la lengua materna, principalmente. Veremos que el enfoque comunicativo no es solo para la lengua materna, ni mucho menos, pero en la enseñanza de la lengua materna lo hemos echado en falta a los profesores muy frecuentemente y hemos intentado paliar esas deficiencias que veíamos en el método con el que dábamos clase, de alguna manera orientándonos a este enfoque, ¿no? Pues de manera natural, espontánea, orientándonos a este enfoque. Este enfoque, por ejemplo, en la enseñanza de lenguas extranjeras, ahora lo veremos, surge en torno a 1970, perdón, se afianza sobre todo en Europa a raíz de la creación de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todas esas exigencias hacen que
sobre todo en la enseñanza de lenguas extranjeras, aborde o se introduzca en las clases este enfoque comunicativo, como veremos ahora en este breve recorrido histórico que vamos a hacer. En nuestras clases, bueno, si os fijáis, la enseñanza de la lengua materna, la enseñanza del español, en la educación reglada es sustancialmente distinta a cómo se da el inglés o las segundas lenguas, ¿no? Pues ese cambio se debe un poco a esta diferencia de enfoque. Aún así, nosotros somos conscientes, porque hemos estudiado inglés o hemos estudiado segundas lenguas en años, o sea, hace unos cuantos años, y uno de los problemas que siempre se veía era que se aprendía mucha gramática, ¿no? Pero luego faltaba interacción oral, etcétera, ¿no? Eso se ha intentado ir paliando, sobre todo en las segundas lenguas. En la enseñanza de la lengua materna, pues los profesores lo hemos ido solventando también un poco, pues introduciendo las exposiciones orales y demás, pero siempre nos ha quedado el remanente, por así decir, del método tradicional. De hecho, todavía, aunque entendemos que tenemos que procurar que los alumnos sean competentes desde el punto de vista comunicativo, nuestras prácticas en el aula no se corresponden ni no son coherentes con ese enfoque comunicativo, ¿no? O sea, idealmente lo vemos oportuno y adecuado, sin embargo, nuestras prácticas en el aula todavía se quedan en los métodos tradicionales, estructurales y demás. El método tradicional está basado en cómo se enseñaba en el siglo XVI el latín y el griego, y posteriormente en el siglo XIX el inglés y el francés. Lógicamente eso responde a las exigencias de la época, ¿no? En esa época pues, podía resultar adecuado el dar así las lenguas. También es verdad que era muy poca gente la que accedía a segundas lenguas, y en el método tradicional nos basamos fundamentalmente en el aprendizaje de la gramática, la ortografía, la literatura, ¿no? Pues, en esos aspectos más lingüísticos y mínimamente culturales, como podría ser la literatura. Entonces, las muestras de texto que se analizan en el método tradicional son siempre muestras de textos literarios. Y en el caso de tener que analizar o tener que recurrir a textos para abordar la gramática, la ortografía y demás, nos encontramos con muestras de lengua descontextualizadas, ¿vale? Entonces, si os fijáis y pensáis en las distintas propuestas que tenemos hoy en día para el aula, es verdad que cada vez es menos esto, ¿no? Pero todavía hay mucho de este planteamiento. Entonces, en realidad, si nos fijamos, los textos literarios sí que es una muestra de lengua, efectivamente, ¿no? Pero no es la única. La gramática, por supuesto, forma parte de la lengua, pero con la gramática solo no nos podemos desenvolver en la realidad, ¿no? Entonces, esas necesidades que se han ido generando a lo largo de los años con el cambio también en la sociedad y en las relaciones sociales, pues han hecho que el método tradicional haya ido evolucionando hacia otros métodos, como pueden ser los métodos estructurales, más adelante los métodos humanistas, en los que ya se tiene un poco más en cuenta emociones, sentimientos, el papel más activo del alumno y demás, hasta llegar al enfoque comunicativo, que bueno, ahí dentro del enfoque comunicativo tendríamos el enfoque por tareas, el enfoque orientado a la acción. Bueno, esto en la enseñanza de lenguas extranjeras se ve muy claro esa progresión. Sin embargo, en la enseñanza, por lo menos en nuestro sistema educativo, sí que es verdad que desde hace unas cuantas leyes atrás se habla de competencias, pero las competencias no estaban integradas hasta ahora, hasta que la LOMLOE, la evaluación también es competencial, ¿no? Hasta ahora las competencias sí aparecían en la ley, pero en realidad no estaban integradas con los con los otros elementos del currículum, los objetivos, bueno, las distintas partes que conforman el currículum de la ley. Entonces,
lo, lo que se ha buscado con la LOMLOE es que haya esa coherencia entre los distintos elementos del currículum y la evaluación. Es decir, si trabajamos por competencias, vamos a evaluar también de manera competencial, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, la carencia que se ve en el sistema educativo está muy relacionada con este aspecto, por lo menos en el ámbito de lengua, ¿vale? Está muy relacionada con esto, porque al final todavía nos queda mucho de machacar los conocimientos, sin llegar a que se apliquen esos conocimientos y se desenvuelvan. Pero claro, en el caso de la lengua es especialmente importante porque la lengua es lo que nos permite relacionarnos con el entorno, ¿vale? Entonces es muy importante que trabajemos no solo los conocimientos, los saberes lingüísticos, sino que trabajemos también el qué hacer o el cómo actuar con la lengua socialmente. El enfoque comunicativo, como os comentaba, es una exigencia del plurilingüismo. Os comentaba que, claro, cuando por la evolución social pues son mucho más fáciles los viajes, los intercambios comunicativos con personas hablantes de otras lenguas, etc. Entonces, todo este contexto es lo que condiciona de alguna manera que esa interacción condiciona que las lenguas se tengan que enseñar orientadas a esa acción comunicativa, ¿no? Se le da entonces mucha importancia a la pragmática, es decir, al uso de la lengua dentro de un contexto. No recurrimos tanto al análisis de una gramática oracional, sino más bien a una gramática textual. El enfoque de la lingüística es un enfoque funcional, es decir, utilizamos la lengua con determinadas funciones, como hablantes que somos, con unas intenciones, y utilizo la lengua con esa función, ¿no? Y se propone ya también el aprendizaje inductivo, que en este sentido difiere bastante también del método tradicional, donde el aprendizaje es deductivo a partir de las lecciones, o sea, de las lecciones magistrales. Entonces, ¿cuáles serían las características del enfoque comunicativo? El eje del enfoque comunicativo es la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa, enfoque competencial totalmente. Articula el conocimiento formal de la lengua y el conocimiento instrumental o funcional. Es decir, tengo unos conocimientos acerca de la lengua y veremos que no solo lingüísticos, ¿vale? Y aplico esos conocimientos en determinados contextos para comunicarme de forma adecuada y eficaz. Da mucha importancia a los procedimientos, precisamente porque buscamos saber hacer con la lengua. Entonces, para ese saber hacer, para ese producir textos, me fijo especialmente en los procedimientos. En el campo psicopedagógico adopta una perspectiva cognitiva y da mucha importancia a la comprensión de otros lenguajes. Esto es importante también porque tenemos también otros lenguajes como el icónico, el gráfico, el gestual, el proxémico. El proxémico se refiere a las relaciones de distancia entre los hablantes y demás, para los cuales el hablante requiere la lengua. Es decir, para entender estos lenguajes, el hablante primero ha de entender la lengua, ¿vale? Pero es importante que comprendamos, por ejemplo, también la comunicación no verbal, porque nosotros al final dentro de un mensaje, en realidad el mensaje lingüístico, por así decir, es una parte, un porcentaje relativamente pequeño de lo que comunicamos. Al final estamos hablando, estamos gesticulando, estamos transmitiendo probablemente segundas intenciones, inferencias, todo eso que recoge la pragmática, eso también hay que aprenderlo. Si aprendemos solo una lengua, no garantiza que yo me vaya a entender con otra persona, ¿vale? Esto lo veremos en un ratito cuando veamos también la competencia pragmática. Entonces, estas serían las características fundamentales del enfoque comunicativo. Como hemos visto en webinars anteriores, la definición de competencia sería la conjunción de conocimientos, lo que comentábamos en el caso de la lingüística sería pues, conocimiento de la lengua,
conocimiento de la cultura en la que se da esa lengua, ¿no? Que al final es conocimiento del mundo, porque nosotros conocemos el mundo a través de nuestra lengua. Destrezas, que sería que sería la competencia, por así decir, y habilidades y las características individuales de cada uno, ¿no? Y de esta manera nosotros nos adentramos en la realidad, la conocemos y profundizamos en ella. En el caso de la lengua, pues es que es un instrumento fundamental para comprender la realidad que nos rodea. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en el colegio, tanto en primaria como en secundaria, es muy importante la asignatura de lengua en este sentido porque puede beneficiar o perjudicar en el desarrollo del resto de competencias. Hemos dicho, el enfoque comunicativo, su objetivo esencial es desarrollar la competencia comunicativa. ¿Pero qué es la competencia comunicativa? La competencia comunicativa es la capacidad del hablante para usar la lengua de manera correcta, en este caso nos vendría fenomenal, el conocimiento de la gramática, la ortografía, ¿no? Todo esto, adecuada, aquí ya necesitamos otro tipo de conocimientos que ahora los vamos a ver, y eficaz. ¿Qué significa esto de eficaz? Pues ahora lo veremos, ¿no? Comunicarnos de manera correcta, adecuada y eficaz en distintas situaciones comunicativas. De esto se deduce que la competencia comunicativa es la suma de otras competencias, de otras dimensiones, ¿no? Tendríamos la competencia lingüística, que es lo que tradicionalmente hemos aprendido en clase, en el colegio, cuando aprendemos lengua. La competencia sociolingüística, de aquí sobre todo aprendemos la parte de literatura, estaría incluida aquí, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la competencia pragmática. La competencia pragmática es la gran olvidada en la enseñanza de la lengua materna tal y como estaba planteada hasta ahora la asignatura de lengua, de lengua castellana. ¿Qué es la competencia lingüística? Vamos a ver ahora cada una de las partes. Conocimiento que el hablante tiene de una lengua como sistema, ¿vale? Que le permite comprender y producir mensajes gramaticalmente correctos. Yo creo que no hay ningún problema de comprensión de esta competencia, ¿no? Porque, como os digo, es la que tenemos más interiorizada, más trabajada. La competencia lingüística engloba la competencia léxica, bueno, pues toda esa parte de vocabulario que se trabaja en el aula, la competencia gramatical se trabaja muchísimo, la competencia semántica muchas veces unida a la léxica, bueno. La competencia fonológica está ya menos, pero bueno, sí se trabajan los sonidos, la relación que hay entre ellos cuando se combinan, sobre todo además si luego tiene repercusión ortográfica, ¿no? Pues eso sí que se trabaja, pero ya de una forma más superficial. La competencia ortográfica y la competencia ortoépica, bueno, esto sobre todo cuando la adquisición del lenguaje que se promueve la buena pronunciación, entonación y demás, ¿no? Esto sobre todo se trabaja en los primeros cursos que coinciden con los de la adquisición del lenguaje. ¿Qué abarca la competencia sociolingüística? ¿En qué consiste? Pues es la capacidad que tiene el hablante de entender y producir expresiones lingüísticas en distintos contextos de uso de manera adecuada, siendo conocedor de qué. Esto también son conocimientos. Al final, la competencia lingüística también son conocimientos de la lengua que me permiten algo. Ahora vamos a ver el qué. He de conocer la cultura en la que se da esa lengua, entendida como visión del mundo. Es cierto que esto, los alumnos que tenemos en el colegio, los que son de aquí, ya lo traen de alguna manera, pero siempre se puede, son conocimientos perfectibles, es decir, siempre se puede profundizar y qué mejor momento y lugar que durante la etapa escolar en el colegio, ¿no? Si tenemos alumnos extranjeros, pues con más motivo aún han de conocer esta cultura, ¿no? Precisamente para que sus producciones pues sean adecuadas a estos contextos. Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, por ejemplo,
los saludos, las formas de tratamiento, las convenciones para los turnos de palabra, las normas de cortesía. Todo esto entraría dentro de la competencia sociolingüística. Todos estos conocimientos se tienen que trabajar. De hecho, cuando enseñamos una lengua extranjera, estos son conocimientos que se les enseñan a los alumnos extranjeros para que conozcan su cultura meta, porque están aprendiendo una lengua que se da dentro de una cultura. Entonces, todos estos elementos culturales a los extranjeros se les enseñan también en el aprendizaje de la lengua. Lo podemos hacer perfectamente con hablantes de lengua materna, porque aunque estén inmersos aunque sea su cultura materna y estén inmersos en ella, siempre es buena ocasión en el colegio trabajar estos aspectos. Las expresiones de sabiduría popular, refranes, modismos, creencias, todo esto es muy importante. Quizá esto se vea más recogido a lo mejor en los primeros cursos de primaria, pero bueno, tenemos que ver que todo esto forma parte de lo que engloba, de lo que engloba la lengua. Entonces, que esto también tenemos que trabajarlo en el aula. La competencia sociolingüística también implica el conocimiento, pues, de los distintos registros. Nosotros, o de los distintos dialectos o los distintos acentos, estos lo tenemos que trabajar en el aula. Podemos tener alumnos de cualquier país de Hispanoamérica con sus características propias de su variedad de español, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual que en inglés se estudia el inglés de Estados Unidos o el inglés de Reino Unido, ¿no? Pues en el caso del español, la competencia sociolingüística atiende a estos aspectos, ¿vale? Y esto también es verdad que se ve muchísimo más claramente en las interacciones orales. Entonces, el enfoque comunicativo favorece el trabajo de estos aspectos. En el caso de la competencia pragmática, ¿qué es la competencia pragmática? Es la capacidad que tiene el hablante de hacer un uso comunicativo de la lengua, más funcional que formal. El formal sería centrarnos en la parte de gramática, o sea, más al estilo tradicional, ¿no? Al estilo del método tradicional. En este caso, concebimos la lengua como herramienta, como vehículo de comunicación. Entonces, la enfocamos precisamente como eso que comentamos, como vehículo de comunicación, y entonces nos tenemos que fijar más en el texto que en la oración. En el método tradicional, la unidad comunicativa que más se analizaba era la oración. Sin embargo, como estamos hablando de un enfoque comunicativo más funcional, es decir, que se dirige a utilizar la lengua con unas intenciones, o sea, para transmitir unas intenciones, nos fijamos expresamente en el texto. Es saber interpretar y producir enunciados según el contexto, fijándose en factores extralingüísticos como los interlocutores, la intención comunicativa, la situación comunicativa, etc. Ahora vamos a concretar un poco. ¿Qué estudiaría la pragmática? Pues, por ejemplo, las implicaturas, los sobreentendidos, lo que no se dice explícitamente. Si un hablante dice una oración con ironía, el hablante que tenga la competencia pragmática va a ser capaz de percibirla. Sin embargo, si nos ceñimos simplemente a la competencia lingüística, no entenderíamos una ironía, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, si está abierta una ventana y queremos que los alumnos la cierren, a lo mejor le podemos decir: oye, ¿pero no tenéis frío? El alumno que no tenga competencia pragmática, pues nos va a responder pues sí o no. En cambio, el alumno que tenga esa competencia pragmática verá que esa oración en ese contexto puede ser que signifique una propuesta para cerrar la ventana, por ejemplo. Estas son cuestiones que afectan a la pragmática. O bien, imaginaos en un chat de WhatsApp, pues según
según las risas que pongamos, no es lo mismo poner jajaja con mayúscula que jajajaja con minúscula y las jotas y las as entremezcladas, que poner jeje o poner jijiji. Y no es lo mismo, y somos conscientes de que no es lo mismo precisamente por esa competencia pragmática que tenemos. Entonces, todos estos aspectos se tienen que trabajar también en la lengua. Y eso en un planteamiento de la enseñanza de la lengua con el método tradicional no estaba contemplado, por lo tanto no se trabajaba. Como no se trabajaba, el alumno tampoco tenía esa competencia comunicativa, porque al final esto se trabaja porque lo que buscamos es que el alumno sea competente y sea capaz de entender y producir enunciados, textos, teniendo en cuenta todo esto, ¿vale? Los actos de habla. Los actos de habla son actos en los que utilizamos la lengua con determinadas intenciones, ¿no? Pues un saludo, una sugerencia, una disculpa. Esos actos hay que saber tanto emitirlos como, o sea, codificarlos como decodificarlos, ¿no? Entonces, esa parte también forma parte de la competencia pragmática. La cortesía, que regula las relaciones interpersonales. Todas estas cuestiones, pues esto, por ejemplo, estaría relacionado también con la conversación, ¿no? Los turnos de palabra, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones entran dentro de la pragmática. La cortesía, de alguna manera, también podría entrar dentro de la competencia sociolingüística, ¿no? Hay una serie de conocimientos esto que lo paso. Hay una parte de conocimientos que atañen a la competencia sociolingüística que son totalmente necesarios a la hora de desenvolvernos socialmente, ¿no? Cuando hablamos de cultura, por ejemplo, pues ahí dentro entra la literatura, sí, pero no solo la literatura, ¿no? Hay una variedad enorme de cajones, por así decir, para la literatura, ¿no? Para la cultura. Podría ser la cultura legitimada, por ejemplo, como la nombra Miquel y Sans. La cultura legitimada sería, pues eso, la cultura que se nos ha transmitido siempre con el método tradicional, ¿no? Pero luego también tenemos una cultura intermedia, ¿no? que decimos que es la que tendría cualquier hablante de cualquier lengua en la sociedad, ¿no? Pues yo qué sé, o sea, formas de relacionarse, costumbres, pues yo qué sé, si vas a una casa, imaginaos, cuando se va a una casa invitado, pues se lleva siempre pues, una botella de vino, unas pastas, lo que sea, pues eso, esas cosas también se tienen que enseñar. No solo hay que enseñarlas a los extranjeros que aprenden español, sino que nosotros a nuestros alumnos en clase todas estas cuestiones también debemos abordarlas. Sí que es verdad que con el planteamiento competencial que se nos propone ahora, situaciones de aprendizaje, actividades, tareas contextualizadas, es mucho más fácil abordar todos estos aspectos, ¿vale? Como os comentaba, volviendo al esquema este, vemos que la competencia comunicativa al final engloba conocimientos y destrezas, ¿no? Entonces hemos dicho, la competencia lingüística nos permite comunicarnos de una manera correcta, la sociolingüística nos permite comunicarnos de una manera adecuada, ¿no? Con unos conocimientos lingüísticos y socioculturales que tenemos, nos permite adaptar esos conocimientos que ya tenemos y utilizarlos de manera adecuada en distintas situaciones, que al final eso también es hacer al alumno competente, ¿no? Y por otro lado, eficaz, porque cuando nosotros utilizamos la lengua, la utilizamos con unas intenciones. Entonces, si esas intenciones tienen éxito, por así decir, pues la comunicación habrá sido eficaz. Si no tenemos esa competencia
asimilada y la usamos correctamente, pues la comunicación no será exitosa, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todas estas competencias, se entiende mucho mejor el... Se entiende mucho mejor... Ahí donde, perdón. El esquema inicial que habíamos puesto del enfoque comunicativo, ¿no? Es fomentar totalmente el desarrollo de la competencia comunicativa. Pero, ¿qué es en concreto la competencia comunicativa? Pues no solo la competencia lingüística que hemos trabajado hasta ahora, sino también la competencia sociolingüística y la competencia pragmática. Entonces, ese es el gran reto que tenemos hoy en día, no por exigencias de la LOMLOE, sino por exigencias del devenir de la historia y de la sociedad, ¿no? O sea, es imprescindible la interacción comunicativa. Entonces, bueno, la interacción comunicativa entre hablantes siempre lo ha sido, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día, pues eso, por la facilidad de comunicaciones y demás, se hace especialmente necesario que la enseñanza de las lenguas esté orientada a la acción, es decir, a actuar a través de la lengua. Hasta aquí lo que teníamos que contaros del enfoque comunicativo. Si tenéis cualquier duda, podéis ir escribiendo en el chat, ¿vale? Y respondo ahora. Es un tema muy interesante, sobre todo porque muchas veces las editoriales, pues todas es como promueven y promocionan, por así decir, sus productos diciendo que se aborda la lengua con un enfoque comunicativo, ¿no? Lo del enfoque comunicativo se oye desde hace tiempo, pero la realidad, que es lo que os comentaba, es es que aunque es lo que queremos y lo que pretendemos y lo que vemos necesario, no siempre las prácticas en el aula son así. Todavía prima mucho, muchas veces por comodidad también, porque al final esos ejercicios estructuralistas, por así decir, son como más fáciles de corregir, de trabajar, ¿no? Al final el contextualizar actividades, el contextualizar distintos tipos de textos y demás, el estar pendiente de los distintos procedimientos, ¿no? Porque claro, si entendemos que la escritura y la producción oral pues son productos que hay que elaborar, nos tenemos que centrar especialmente en esos procedimientos y en esos procesos, ¿no? Eso es lo que promueve un poco el enfoque comunicativo, porque es que está orientado totalmente a a esa acción. Entonces, claro, de alguna manera nos obliga ese planteamiento a salir un poco de nuestra zona de confort y, y plantearnos la enseñanza de la lengua de otra manera. Entonces, estamos todavía, sí que es verdad que hay docentes que lo tienen muy claro, ¿no? Y que en ese sentido no pierden el foco, pero sí que es cierto que es fácil es fácil volver a lo que teníamos antes, que bueno, que no es que nos sirviera absolutamente, no, tampoco es esa la idea, ¿no? Sino que responde a las necesidades de otro momento, de otra sociedad y de otra manera de relacionarnos. Es evidente que no nos relacionamos como en el siglo XIX, no me refiero a las conversaciones entre hablantes porque eso no hay una diferencia sustancial, ¿no? Pero es evidente que las relaciones sociales han cambiado respecto al siglo XIX y respecto al siglo XVI, ni os cuento, ¿no? Entonces, eso también implica que la enseñanza de la lengua tenga que ir de la mano de esos cambios y responder a las necesidades. Entonces, bueno, esos ejercicios estructuralistas pues me pueden servir a lo mejor para interiorizar determinados procedimientos, ¿no? Pero una vez tengo esos procedimientos interiorizados, lo suyo es que contextualicemos todo, que trabajemos con materiales reales,
que utilicemos, o sea, que ayudemos a los alumnos a desenvolverse, a espabilarse en las situaciones reales que se les van a plantear, en nuestro caso, utilizando la lengua. Y lo mismo puedo usar pues, publicidad real, que puedo usar textos literarios, que puedo utilizar textos periodísticos sacados de fuentes tanto analógicas como digitales, ¿no? O sea que lo suyo es que orientemos a los alumnos a utilizar la lengua en esos entornos reales. Al final sí que es cierto que todo eso se da dentro de un espacio de ficción que es la clase, porque la clase al final es un espacio preparado, por así decir, ¿no? No es un espacio real, pero sí que de alguna manera podemos dejar entrar a la realidad en el aula, ¿no? O sea, que no sea algo como de, venga, el cuadro de los determinantes, pues, o venga, complemento directo, complemento indirecto. Por supuesto que los conocimientos los tenemos que adquirir, o sea, no hay competencia sin conocimiento. Esto es importante eh, puntualizarlo también, ¿no? Hacen falta los conocimientos para poder luego utilizarlos de manera contextualizada, pero no quedarnos solamente en esos conocimientos, ¿no? Porque ¿de qué me sirve conocer la lengua y la cultura si luego no soy capaz de desenvolverme, ¿no? Entonces ahí me está fallando la competencia comunicativa. Siempre me faltará esa tercera pata de la pragmática, por así decir. Hay actividades muy chulas para trabajar estos aspectos. Para la pragmática, por ejemplo, Internet, las redes sociales, que encima hay tantos malentendidos, que muchas veces esos malentendidos se dan precisamente por errores pragmáticos, ¿no? También de interpretación o de no interpretación de según qué mensajes, ¿no? Las redes sociales en ese sentido dan mucho juego para trabajar aspectos pragmáticos. Luego también tenemos que se puede trabajar, por ejemplo, con titulares de periódico para hablar de la sintaxis de manera aplicada, ¿no? O sea, porque se producen ambigüedades precisamente por no usar bien, por ejemplo, los conocimientos gramaticales, ¿no? Hay muchos memes relacionados, por ejemplo, con cuestiones ortográficas. Es bueno recurrir a todos esos materiales reales. Al final, muchísimas canciones que podemos relacionar con la literatura, ¿no? O otras manifestaciones artísticas que podemos relacionar con manifestaciones literarias. En ese sentido, cuanto más podamos interrelacionar la lengua con aspectos de la realidad, más capacitamos a los alumnos para desarrollar en profundidad esa competencia comunicativa. No sé si tenéis alguna, que yo ya he hablado mucho ya, alguna duda, cuestión o sugerencia o propuesta, o si queréis comentar algo. Está todo súper claro. Pues nada, lo que os comentaba, que cualquier cosilla podéis poneros en contacto con nosotros en info@polygoneducation. Sugerencias para próximos webinars, cuestiones que os interesen, dudas, lo que queráis. Nos escribís y nada, y lo ponemos en marcha, ¿vale? Mil gracias por conectaros esta tarde. Mira, que queda muy claro, dicen. Pues nada, que mil gracias por conectaros esta tarde, por dedicar este ratito, este tiempo de vuestra tarde ya primaveral, que hace muy bueno para estar aquí viendo webinars, ¿no? Pero por eso tiene más mérito el haberse conectado. Así que os agradezco muchísimo y nada, que adelante, que mucho ánimo, que la mejora de la educación depende de nosotros también. Así que en ello estamos. Pues nada, un abrazo grande y nos vemos en el próximo webinar.